Hola, buenas ¿Qué tal? noches, Patricia. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Acomódense, por dejamos el favor, sitio. como en casa. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a pedirles un poquito resumir porque... Carlos, acérquese y así estamos en la conversación un poquito más. Resumir, aunque en estos temas y cuando hablas con expertos a veces es muy difícil resumir y sintetizar, pero vamos a plantearlo para que la gente lo entienda. Cuando una pareja o cuando también vamos a decir, personas a título individual, tiene problemas de esterilidad y acude a vosotros, ¿qué técnicas? ¿Qué es lo último? ¿Cómo le podéis ayudar? Bueno, si estamos hablando de técnicas, ahora lo último son las técnicas de reproducción asistida. Evidentemente, antes de lo último está lo primero, ¿verdad? Y lo primero es hacer un enfoque, es hacer un estudio de esta pareja para ver si realmente qué expectativas tiene de una manera natural. Eso es lo primero que debemos de hacer como médicos, y después ir ofreciendo las posibilidades o las últimas posibilidades que están en nuestra mano. Y ahí está la reproducción asistida. Decirnos, por favor, qué técnicas más o menos utilizamos ahora mismo, porque la gente pues, se confunde mucho, reproducción asistida, fertilización in vitro, todos esos términos a todo el mundo le suenan, pero en realidad no sabemos muy bien lo que es. Bueno, sí, reproducción asistida significa, como su nombre indica, es ayudar a que se produzca una gestación. Eso es la reproducción asistida. Y dentro de la reproducción asistida distinguimos dos grandes tipos de técnicas. Una es la inseminación artificial y otra es la fecundación in vitro, que a veces hay alguna confusión en la gente con estos términos. Inseminación artificial lo único que significa es trasladar, aproximar más bueno, no vamos a utilizar muchas palabras médicas, los gametos, espermatozoides, acercarlos más al óvulo, introduciéndolos un poquito más arriba, en el cuello uterino de la mujer, en el cuerpo uterino de la mujer, para que el embarazo ocurra dentro del organismo de la mujer. Es decir, y sin embargo, en la fecundación in vitro, lo que hacemos es otra cuestión, es extraer los óvulos de la mujer. La fecundación tiene lugar fuera del organismo de la mujer, en el laboratorio, y a ella se le implanta el embrión. Es decir, inseminación artificial, la fecundación tiene lugar dentro del organismo de la mujer, fecundación in vitro tiene lugar en el laboratorio. Si os parece, teníamos preparado un pequeño vídeo, porque lo interesante nos lo vais a aportar vosotros, con algunas imágenes un poco resumiendo todas estas técnicas que se están utilizando últimamente. Vamos a ver ese reportaje. En los últimos años hemos asistido al nacimiento de espectaculares avances en el campo de la reproducción humana, tanto que hoy casi todo es posible, y ello trae consigo que ciertas técnicas empleadas aviven la polémica y algunos se planteen límites éticos. Multitud de parejas con problemas de esterilidad han visto cumplido el sueño de ser padres. Técnicas como la inseminación artificial conyugal o con semen de donante, la fecundación in vitro, la microinyección de esperma o la adopción de embriones lo han hecho posible. Pero la medicina ha ido más allá. Hoy, gracias al diagnóstico preimplantacional, es posible que un bebé nazca sin enfermedades hereditarias. La legislación española contempla desde 1998 estos casos, que sin embargo no suele costear la seguridad social, por considerar que no son vitales o que su eficacia no está probada. Lograr así un hijo sin alteraciones genéticas cuesta a veces demasiado. Sin embargo, hay quien quiere ir más allá. La elección del sexo del bebé o madres en edad de ser abuelas han hecho a muchos plantearse límites éticos al avance de la ciencia. Los embarazos gracias a la donación de óvulos de mujeres jóvenes y sanas van a aumento en Asturias. Los bancos de semen para hombres que vayan a someterse a tratamientos de quimioterapia para que una vez finalizado el proceso puedan ser padres, o el número de varones con SIDA que quieren tener un hijo sano y se someten a un lavado de esperma va en aumento. Lo quieran o no, la ciencia avanza, es símbolo de progreso y debe hacerlo para mejorar la calidad de vida de las personas. Abrir la mente para darle cabida es tarea individual, pero la polémica está en la calle. Ahí planteamos un poquito muchas de las técnicas que realizáis dentro del CEFIBA.
Quizá lo que nos llega, sobre todo, bueno, los medios de comunicación tenemos un poco también el peso en eso, nos llegan noticias a veces pues de nacimientos de quintillizos, nacimientos de sextillizos, y parece que eso da mucho temor a las parejas a acudir a un centro de fertilización. Pero eso un poco es sacado de contexto, ¿no? Los resultados no siempre son así. Claro, lo que es noticia siempre es un quintillizo. Y no que la mujer no se quede embarazada, que es lo que ocurre la mayoría de las veces con las técnicas de reproducción. O sea, lo triste de esto es la mala información que se tiene sobre temas que claro, que la sociedad muchas veces no accede a ello. Lo primero que tienen que saber es que con estas técnicas de reproducción la tasa de éxitos no va más allá de un 40% en el mejor de los casos, es decir, que 4 mujeres se embarazan y 6 no de 10 que lo intentan. Entonces, claro, cuando salen noticias en la prensa como lo de los quintillizos, la verdad es que, primero, para un centro de reproducción humana tener embarazo múltiple no es un éxito, sino que es un fracaso. Lo que intentamos cuando acuden las parejas a cualquier centro, no solo a CEFIBA, para tener un embarazo, nuestro éxito, nuestra meta es conseguir un embarazo único. Todo lo que no sea eso, a los centros que nos dedicamos a esto, desde luego, no es un éxito. Y para nada, y menos un quintillizo. Generalmente, si ustedes escudriñan esa noticia bien, nunca son de centros de reproducción. Quizás son para mí es una mala praxis médica, una falta de control, normalmente ecográfico del ciclo de la mujer, y generalmente no en manos expertas. No creo que sea un éxito uno de los quintillizos. Ahora es un tema que nos preocupa en todos los centros de reproducción. Luego también, bueno, se piensa quizá que el tema de embarazos múltiples tiene que ver exclusivamente con fecundación in vitro, y no es así. A veces lo que tiene que ver es con tratamientos que hacemos en fertilidad, si son tratamientos que efectivamente no son controlados como deben ser, y ese ciclo que uno ve que va a ir por el camino de producir un gran embarazo múltiple no es cancelado, no es suspendido porque esa mujer no se ha controlado, evidentemente es cuando tendremos ese riesgo. Pero en fecundación in vitro tenemos otras maneras de controlar los embarazos múltiples, porque ahí sí que podemos controlar qué número de embriones podemos situar, que por cierto, ahora desde este año pasado, ha habido alguna modificación en la ley, de manera que con la idea de intentar reducir el número de embriones que se puedan congelar, con lo cual quizá también se reducirá el número de embriones a transferir y algunas posibilidades probablemente. Lo que sí está siendo un éxito, al parecer, en Asturias, y es un tema también que queríamos divulgar un poco desde aquí, es el tema de la donación de óvulos de mujeres, porque sí, casi todo el mundo conoce la existencia de los bancos de esperma o de semen, son más populares. Quizá los de óvulos no lo son tanto y son muy importantes, ¿no? Y aquí en Asturias, pues, lo hay. Es que no hay banco de óvulos. No hay banco de óvulos. Es la donación de óvulos, digamos, Eso ¿no? es, no existe un banco donde no existe un banco de óvulos, pero es por una razón biológica. Una razón biológica que... Porque no se pueden conservar. Porque no se pueden conservar. Sí se pueden conservar. Ahora ya sí se pueden. En el año 2004 ya se pueden conservar con garantías de éxito. Lo que ocurre es que ahora mismo en nuestro país no está autorizado, en este momento. ¿Por qué no está autorizado? Porque, bueno, congelar un óvulo, los sistemas de congelación sabíamos que alteraban algunas de las estructuras del óvulo, dando lugar a niños con anomalías. Era más difícil la fecundación porque se producía una especie de cáscara dura en el óvulo que permitía impedía que penetrara el espermatozoide. Pero ahora, en el año 2004, podemos superar algunas de estas cosas. Hay medios de crioconservación que impiden que se formen esos cristales en la célula, en el óvulo, y esas alteraciones. Ahora ha habido algunas otras modificaciones. Hay un procedimiento que se llama microinyección espermática, que podemos hablar después de él, que consiste en perforar esa membrana, introducir el espermatozoide. Y luego también hay un sistema de diagnóstico de los embriones anómalos. Con lo cual, los problemas que había cuando se promulgó la ley ahora ya se han superado. Y ahora podríamos congelar óvulos. Y tener banco de óvulos. Pedro, como médico, haya bancos o no, llamarlo de alguna forma, lo importante es la donación. Sí, que muchas mujeres desconocen, claro, ¿no? Evidentemente, eso es fundamental. Hay mujeres que lo necesitan de una manera,
bueno, fundamental, ¿no? Y claro, si no damos a conocer que existe este procedimiento, pues lógicamente va a haber mujeres que no van a donar, deben ser mujeres que tienen que reunir unas características para ser donantes. Es que lo que está pasando desde hace unos años para aquí es que el acceso a la maternidad en la mujer ha aumentado. O sea, nuestras madres nos tenían a los 21 años y ahora acceden o quieren acceder al primer hijo a los 35 o 36. Y claro, hay un porcentaje de esas mujeres que van a tener un problema de esterilidad. Por eso, cada vez hay más mujeres que acuden a los centros con 35 o 40 años a tener un hijo y ya tienen problemas de ovulación, ya o están menopáusicas, entonces tienen que recurrir, por eso la mayor demanda cada vez de donantes de óvulos, porque cada vez las mujeres acceden al primer hijo a una edad más tardía. Ahí y podemos unir varias ideas de lo planteado hasta el momento, porque nos comentaba el doctor Pedro de la Fuente que, claro, las técnicas están evolucionando, cambiando, perfeccionándose de una forma tan rápida y continua que lo que ayer no era posible, hoy sí lo es. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque ahora las mujeres quieren ser madres a una edad más avanzada. Vamos apurando hasta llegar a esos límites en donde uno empieza a preguntarse si lo que se puede es también lo que se debe. ¿Ustedes son conscientes de que están en el filo de la polémica por un sitio? No me refiero a las prácticas que se realizan, sino en general bueno, pues todo lo que se mueve en este entorno, ¿no? De lo que se puede, lo que se debe, ¿a dónde vamos a llegar? Esta es la frase más comúnmente escuchada. Nos pasa continuamente a diario en la consulta de que tenemos que definirnos ante una situación concreta. De todas maneras, bueno, tampoco, es decir, eso a veces las cuestiones se pueden plantear de una manera bastante clara, porque bueno, uno tiene sus limitaciones propias, cada centro y cada grupo. Es decir, yo creo que en esto es verdad que se podrían hacer, entre comillas, se podrían hacer barbaridades, pero nosotros mismos nos autolimitamos y los propios centros tenemos nuestra ética, tenemos nuestra opinión. A nosotros nos pueden venir una pareja solicitando lo más peregrino, pero bueno, uno está diciendo, mire usted, se puede hacer, pero es que no lo vamos a hacer. De todas maneras hay una ley sobre reproducción asistida por la cual también nos guiamos. Lo que pasa es que muchas veces al médico nos exige ser juez y ser médico a la vez, y el médico es médico, no es juez. El médico no es nadie para decidir si quiere hablar después de selección de sexo o quiere hablar usted de que si una señora a los 60 años... O sea, muchas veces a nosotros nos plantean un problema ético. Entonces, muchas veces, en muchas de estas peticiones, hay cosas que la ley marca y seguimos la ley y no tenemos nada que opinar. Y hay otras cosas donde sí que a los centros nos crea, que es lo que está diciendo el doctor de la Fuente, problemas. Es decir, una mujer de 70 años o de 60 años o de 80, que son los que aparecen en los papeles, te viene acceso a la maternidad y entonces, bueno, en primer lugar aplicas tu ética y tu sentido común, porque también piensas no solamente en la mujer, al derecho de esa mujer, sino al derecho del niño a tener después una madre, una señora, o el padre de un famoso que tiene un hijo a los 80, a mí me parece una falta de responsabilidad también. No solamente es la satisfacción del padre o de la madre, sino del niño que van a hacer tener un padre y una madre. Pero muchas veces nos hacen ser jueces sin tener nosotros que... Y las leyes después muchas veces van desacompasadas con los tiempos. En general siempre ocurre lo mismo. Hemos tenido una ley del 88 que ha avanzado, muy buena, porque en aquel momento era buena, y en 15 años las técnicas de reproducción han cambiado en cielo a la tierra. Claro, o sea, hoy en día se consiguen embarazos con personas que no tienen espermatozoides en eyaculados, se van al testículo, embarazos en mujeres de 40 o menopáusicas. O sea, que las técnicas han avanzado y las leyes, pues sinceramente no están muy a nivel no reaccionan, de lo que, exactamente, ¿no? al mismo tiempo, con la misma agilidad. Por ejemplo, si comentabas, en el caso de la edad a la que se accede a la maternidad, no hay, los límites os ponéis vosotros, en vuestro caso comentáis los 50 años aproximadamente. En el caso de elegir el sexo de tu hijo, o incluso se plantea hasta ciertas características físicas, ahí ya tiene que actuar la ley y de hecho lo hace. Sí, la ley lo hace, pero de todas maneras, evidentemente, las personas nos lo pueden solicitar. Lo solicitan. Un caso concreto, pues me viene un señor que con su señora que tiene 4 hijas y que tiene
una cadena de restaurantes, pero necesita que no era español, por cierto, y necesita tener un hijo, pero era una cuestión de herencia. Dice, mire, yo lo necesito por eso. Mire, nosotros somos médicos, lo que hacemos es intentar tratar si hay alguna enfermedad. Este no es un problema nuestro. El problema, si usted tiene un problema de una enfermedad genética ligada a sexo, entonces sí que podremos hacer selección de sexo, porque lo podemos hacer, pero solo con un motivo de curativo, no por otra razón. Hoy en día la ley lo marca claramente. No se puede hacer selección de sexo si no es por el motivo que estaba hablando el doctor de la Fuente. Pero bueno, esta es una ley que se hizo en el 88 y que a lo mejor hay que ponerse a pensar por qué se hizo y quién dijo que no había, o sea, que la pareja no tenía derecho a escoger el sexo del niño. Es opinable. O sea, ¿quién me dice a mí si yo puedo acceder a una técnica que yo no me puedo cambiar las orejas o la nariz? Porque no puedo acceder a esto. Bueno, esto es opinable también, ¿no? Entonces, ¿qué perjuicios puede haber en todo esto? Bueno, por eso está hablando de la ley y de cuántas personas al final van a acceder o se van a someter a una técnica de reproducción para tener un hijo de un determinado sexo. Una minoría ínfima. Se cuentan con los dedos de una mano, porque no es fácil someterse a una técnica de reproducción. ¿Qué inconveniente hay para que una pareja que tenga 4 hijas quiera tener un hijo varón? A mí, sinceramente, éticamente, no me produce ningún problema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por eso las leyes, bueno, hay que respetar las leyes, se respetan. De hecho, que decir, no podemos hacer selección de sexo y eso es lo que se le dice a las parejas. Pero yo no le veo tampoco ningún motivo. Se asusta enseguida. Hay leyes, digamos, que quizás hay que meditarlas más a la hora de... Quizá también la propia sociedad necesite ir madurando antes de aceptar nuevos pasos. Por supuesto. ¿No? Bueno, pero de todas maneras también a veces se nos saldría un poco... esos son temas a veces que se salen del cometido nuestro. Es decir, si nosotros nuestro fin es intentar solucionar un problema que es una enfermedad, la esterilidad es una enfermedad por definición de la OMS. Estamos intentando hacer esto. Cuando hablamos ya de estos otros temas, a veces ya sería hacer o intentar ayudar a que hubiera niños a la carta. Nos lo tendríamos que plantearlo. Si eso, hombre, si realmente plantea una enfermedad, como hemos visto en un problema psicológico en una pareja, por el hecho de que solo tiene niñas y quiere tener un hijo y eso les creará un problema psicológico, entraríamos dentro del concepto de enfermedad, pero bueno, todo esto sería muy discutible. Me imagino. Yo creo. Otro de los temas discutibles, ahora hablabais, bueno, lo planteabais antes, ¿no? Que ahora la esterilidad es considerada una enfermedad y por lo tanto se costea al menos una serie de tratamientos por la Seguridad Social. Pero hay otros que no costean, como es el diagnóstico preimplantacional, que eso, explicarnoslo mejor vosotros un poquito en qué consiste. Bueno, con el nacimiento de las técnicas de microinyección, como decía el doctor de la Fuente, han nacido una serie de técnicas que permiten a parejas que son portadoras de alguna enfermedad genética, es decir, que van a tener niños con alteraciones genéticas, pues que no lo sean y traer al mundo niños sanos. ¿En qué consiste el diagnóstico genético? En sacar a cada embrión una célula y analizar a ese embrión para saber si es portador de alguna enfermedad o no. Yo creo que eso es un gran avance para parejas y que tienen ese tipo de riesgos. Yo creo que en Asturias estamos haciéndolo en nuestro centro desde hace casi 2 años y creo que es un gran avance para este tipo de parejas que pueden acceder a tener un hijo sano siendo uno de los 2 portadores de alguna enfermedad genética. Sin embargo, desgraciadamente no se costean, ¿no?, por la Seguridad Social. Es un tema que no le puedo responder. Bueno, yo en general depende supongo que dependerá de las zonas o de los centros, pero sí que es verdad que hay técnicas que no se costean por la Seguridad Social. Quizá a veces habrá razones de presupuesto o razones de infraestructura en alguna zona. La verdad es que no desconocemos esto, evidentemente. Como la ciencia avanza tan rápido y a pasos agigantados, ¿qué es lo último de lo último? La noticia con la que nosotros nos vamos a sorprender dentro de unos meses cuando abramos los periódicos. Pues yo creo que ya no sabemos lo que es lo último de lo último, porque más que un varón que no tiene espermatozoides en el semen consiga un hijo, bueno, el otro día parecía imposible y eso se hizo y ya lo estamos haciendo. Nosotros nos parecía imposible y lo estamos haciendo desde hace unos años.
Pues bueno, ahora mismo el otro día ha salido una noticia de que puede haber embarazos pues prácticamente sin espermatozoide por medios de técnicas que se llaman de transferencia nuclear. Bueno, son cuestiones de investigación y que realmente no tienen mucho sentido desde el punto de vista de la medicina o de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista de investigación puede ser muy interesante, pero no quizá para llevar esas cosas a la práctica. Yo creo que uno de los, o debería de ser, una de las grandes noticias sería que cada vez que metiéramos un embrión, la mujer se queda embarazada. Yo creo que el estudio sobre la implantación de los embriones, es decir, saber que cuando metemos embriones, ya le decía antes que 4 se embarazan, 6 no, y estamos metiendo los embriones, yo creo que el estudio que permita que cada vez que metamos un embrión la mujer se quede gestante o se quede en una proporción mucho mayor que ahora, eso sería una gran noticia que la espero además y la deseo. Para ello se trabaja día a día, ¿no? Por supuesto. Pues ya ven ustedes cómo, bueno, hay grandes preguntas, grandes dudas. Algunas dudas aclaradas, sobre todo con estos términos que se nos escapan un poquito, ¿no? Muy bien. Y a los que hemos de ir acostumbrándonos, porque la ciencia y las nuevas técnicas cada vez lo ponen en nuestra vida más cotidiana. Con lo cual hemos de dar las gracias a nuestros invitados por esta ayuda, aunque sospecho que este es un tema del que habrá que ir hablando de una forma más o menos recurrente para ir empapándonos bien como sociedad de a pie, que tampoco manejamos muchos términos, y para que esas preguntas de dónde están los límites también están cambiando constantemente, porque estos límites varían. Pedro de la Fuente, Carlos García Ochoa, a ambos gracias por este tiempo. Muchas gracias, hemos estado encantados aquí. En nuestro punto de mira, Patricia del Gallo, haciéndonos siempre las preguntas límite. Muchas preguntas O y algunas intentándolo, respuestas. Claro que sí, en La Gran Manzana.